veis, hoy nos toca hablar de un increíble dron, este Hudson H501C. Ya sabéis que tenemos varias versiones de este dron en el mercado que os contaré un poquito ahora después del unboxing. Así que nada, si queréis saber más de él, esperaros a después del unboxing. Bueno, pues vamos a proceder al unboxing de este Hudson H501C. Ya sabéis que es el X4 que tiene ya motores Brussels, motores sin escobillas. Aquí veis el mando de control, ¿de acuerdo? 2,4 GHz, cámara HD 1080, GPS, Key Return, Altitude Hold, o sea, mantiene la altitud y un tiempo de vuelo estimado de unos 20 minutos. Vamos a abrir la cajita. El dron ya le tengo fuera y le he puesto las hélices para no perder tiempo, ahora os lo enseñaré. Y vamos a proceder a abrir la caja. ¿Lo veis? Muy bien embalado. Aquí tenemos el cargador en esta cajita. A ver que se nos cae esto. ¿Veis? Aquí tenemos el cargador. Vamos a abrir la cajita para que podáis verlo. Un cargador balanceador que funciona bastante bien. Ya sabéis que si tenéis uno más completo, utilizarlo porque vais a alargar bastante la vida de vuestras baterías. Bueno, como veis, aquí tenemos el conector. Conectaríamos aquí en este extremo. Este a la luz, tenemos enchufe americano y un adaptador para enchufe europeo. O sea, no tenemos problema. Se encenderían estas dos luces de color rojo y cuando estuviera totalmente cargada la batería se pondrían de color verde. ¿De acuerdo? Vamos a apartarlo por aquí y a seguir sacando cositas. Bueno, aquí tenemos las 4 palas de repuesto, 2A, 2B, ya sabéis que varía el sentido de giro y hay que tener cuidado al instalarlas. La garrita para poder ponerlas, vamos a dejarlo por aquí también para que podáis verlo. Vamos a apartar cajitas. Y aquí tenemos nuestro mando de control. Vamos a ver las instrucciones primero. Vamos a abrirlas para que podáis verlas. Manual de instrucciones, ¿de acuerdo? Acuerdo de tal, forward, backward, funciones del mando, cómo instalar las hélices, vienen en inglés, ¿de acuerdo? Modos de vuelo, tal, foto, vídeo, cómo activarlo, con cuántos satélites. Bueno, eso ahora pasaremos a explicarlo. Aquí veis que vienen las funciones del mando, ¿de acuerdo? Así que vamos a apartar todo esto porque nos quedamos sin mesa. Bueno, nada más que cajas. Vamos a abrir el mando de control. Como veis, es exactamente el mismo que nos traía el Hudson H502E o el S. Ya cambia, ya sabéis que la versión S es con la pantalla FPV integrada en el mando porque es un dron con FPV. Este ya sabéis que graba directamente la tarjeta micro SD y no podemos ver lo que estamos grabando. ¿De acuerdo? Ya sabéis que es una cámara de 1080 y como veis, esto es un mando bastante ergonómico. Los sticks muy buenos, el stick izquierdo se queda en el medio, es un dron con modo de control de altura. Y ahora os explicaré un poquito las funciones del mando, que es bastante básico. Vamos a ver el dron, aquí le tenéis y es increíblemente bonito. Una estática preciosa la de este dron, un dron ya de bastante más envergadura que su hermano el H502E. Veis, este trae las palas grises, es la versión C, la versión S serían de color dorado y esta zona plateada sería de color dorado. Como veis, aquí tenemos la cámara, una cámara de 1080 píxeles, lo que os digo que graba realmente bien, con su tarjeta micro SD que iría insertada en esta ranurita, ¿de acuerdo? Como veis, un dron ya de bastante envergadura, bastante peso, en la descripción os dejaré las características, con motores sin escobillas con bastante potencia, luces LED muy potentes, que veréis ahora cuando le enchufemos. Bueno, como veis por aquí tenemos la batería. Vamos a sacarla para que podáis verla. El conector que trae el dron.
que es este, es de banana, ok, parecido al de banana, sí. Una batería bastante grande, como estáis viendo es una batería de 7,4 voltios con un régimen de descarga de 10C 20Wh, ¿de acuerdo? 2700 miliamperios, que nos da un tiempo de vuelo estimado de unos 20 minutos aproximadamente. Entra perfectamente en su compartimento y habría que conectarla. ¿De acuerdo? Como veis, se enciende directamente el dron porque no tenemos botón de encendido y apagado. Entran, como veis, estupendamente los cables, nos haría un pitidito y se pondrían de este color. Cuando lo tuviéramos sincronizado y calibrado el girocompás, se quitaría. Ya sabéis que aquí hay que calibrar los compás para la función de GPS. Tendríamos el mando de control, como veis, y nos salen varias cositas indicando en el mando. Batería del mando, batería del dron, cámara foto, set compass 1, que habría que calibrarlo, muy sencillo. Dejaríamos el mando y empezaríamos a girar. ¿De acuerdo? Empezarían a variar unos números en el mando de control. Y cuando estuviera el set compass 1 nos pediría el set compass 2. Aquí tenemos el problema de que no coge GPS, ¿ves? Ya pide set compass 2, que sería poniendo el dron así, siguiendo, girando hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Uy, que nos lo cargamos todo. Está complicado con tan poco espacio. A ver, si lo conseguimos antes de tirar nada. Me parece a mí que no. Bueno, ya tendríamos ahora mismo calibrado el compás del dron. Como veis, las luces ya se quedan más fijas, intermitentes. Y aquí no pilla la señal de ningún GPS. Veis que pone 0. Ese es el número de GPS que tendría el dron. Van saliendo ciertos números aquí en este de la derecha y son los GPS, los satélites que intentaría pillar el dron con el GPS. Ahí lo tenemos. Vamos a explicar un poquito las funciones del mando. Vamos a apagar el dron, no tengamos ningún problema. Por fin. Vale. Desenchufamos, no tengamos ningún accidente. Bueno, este botón de aquí, el stick derecho, tiene pulsación, presionaríamos y entraría, no sé si llegaréis a verlo bien, bueno, es que lo pone muy chiquitito aquí abajo, vamos a quitarle el plastiquito para que lo veáis mejor, en modo experto, o sea, el modo 2 de vuelo del dron. Tiene dos modos de velocidad. Vuelta a casa, habría que presionarlo y se pondría a parpadear, como veis, el satélite, lo que haría que el dron volviera a casa. Foto, vídeo, ¿de acuerdo? Una presión, fotografía, veis que parpadea lo de fotografía y dejándolo presionado entraría la grabación de vídeo, como veis, empieza a parpadear. ¿De acuerdo? Trin derecha-izquierda, trin adelante-atrás, trin giro sobre su eje. Y yo creo que ya poco más podemos explicar de este dron. Bueno, ya sabéis, tiene control de altura, funciona estupendamente, tiene GPS, vuelta a casa y funciona todo estupendamente. ¿Sabéis? Un dron con una estética brutal. Así que nada, vamos a continuar hablando de él un poquito. Bueno, ya habéis visto el unboxing, ya veis lo que nos trae y las funciones que nos ofrece este mando de control. Mando de control, ya os digo, ya os dije en el unboxing, súper ergonómico y fácil de controlar. Un dron con un rango de aproximadamente unos 200 metros, que ya sabéis que tiene 3 o 4 versiones. O sea, tenemos esta, que es la C, la normal, o sea, sin FPV, una cámara de 1080 que graba realmente bien a su tarjeta microSD que tenemos que insertar, como os he dicho en el unboxing, aquí en esta ranurita del dron. Un dron, ya os digo, que graba estupendamente bien. Quizá el único pero que le podemos sacar, que no se puede variar el ángulo de inclinación de la cámara, pero la verdad que no está nada mal. Ya un dron para hacer muy buenas grabaciones con él. Ya os digo,
Dron con GPS, motores Brussels, o sea, sin escobillas, unos motores bastante potentes, un dron que tiene 2 modos de velocidad y un dron que funciona realmente bien. Su key retune es 100%, ya sabéis que es con GPS y no da error. Puede variar medio metro para allá, medio metro para acá, pero poco más. La verdad que es bastante exacto el GPS que nos trae. Las versiones superiores, que es la H501S, tenemos la normal, que ya sabéis que es el mando más grandote, y la Advance, que es un mando más comprimido con una señal mucho mejor que el anterior, con unas antenas bastante más potentes para poder alargar la distancia del FPV y la distancia de control del dron. Un dron que funciona perfectamente, un dron con control de altura y un dron que la verdad me ha encantado. Gracias a la tienda Gearbest por cedernos este estupendo producto. Realmente es genial, ya sabéis que le tenemos en colores negro y blanco y es un dron increíble. Ver cómo vuela, he hecho la prueba, la habéis visto en el vídeo, lo estáis viendo y es increíble lo bien que vuela este dron. Ya sabéis que es lo que os digo, es un mando muy ergonómico, un mando muy fácil de controlar. Tenemos que sincronizar el dron, encenderíamos el mando y aquí, como os he dicho en el unboxing, porque aquí no se puede ver bien, nos saldría lo de las señales de GPS para calibrar y pondría calibrar giro compás 1. Empezaríamos a girar hacia la izquierda varias vueltas hasta que saltara a set compás 2. Entonces lo pondríamos así y digamos, dándole vueltas hasta que ya nos pondría dron calibrado. Ya sabéis que mínimo para poder hacer un vuelo seguro y un buen vuelo con este dron con el GPS necesitamos un mínimo de 6 satélites. Si veis que nos coge la señal de los satélites podéis subirlo hasta 1 metro de altura. Es un dron con control de altura, no vais a tener problema alguno para haceros con él y cuando le tengamos a 1,5 metros más o menos por ahí de altura cogerá más rápido los satélites, tanto el mando como el dron. Así que nada, ya os digo, un dron con un precio impresionante, un dron de muy buena calidad. Hussan suele hacer los drones muy bien, o sea, estéticamente es precioso, a mí me encanta por lo menos. Ya sabéis que la versión S, esto es dorado, ¿de acuerdo? Y estas zonas igual, las hélices las tenemos en doradas, en negras y en grises. Así que nada, espero que os haya gustado, es un dron impresionante, ya os traeré un vuelo más avanzado de él para que podáis verlo bien. Así que nada, ya sabéis, tenéis el enlace de compra en la descripción, echarle un ojito y comparar y compraros el que más se ajuste a vuestras necesidades y más os guste. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, chicos, hasta la próxima. ¿Veis? Mantiene perfectamente su altura. Si paramos, pararía de golpe y se estabilizaría él solo. De acuerdo, bastante fácil. Vamos a probar a llevárnoslo un poquito lejos y probamos el retortujón. Por allí, por allí, por allí. Allí le tenemos. Vamos a darle al retortujón. Dejamos presionado y el dron, como veis, se da la vuelta y está buscándonos y ahí va viniendo, viene hasta su posición. Ya habéis visto dónde hemos despegado en la losa. Lo más fácil es que falle y se nos caiga porque tendría que ser una precisión de la leche. Empieza a descender lentamente, ya veis que yo no estoy haciendo absolutamente nada y ahí tenemos cómo va bajando poco a poco. Bueno, y tampoco ha aparcado tan lejos. ¿Ya veis? Se para totalmente. Y vamos otra vez hacia arriba. Arrancamos motores. Y despegamos. Vamos a probar un poquito qué tal responde.
como él mantiene su altura. Vamos a descender lentamente. Hacer una prueba de altura. Vamos a traerle, vamos a subirle y a ver qué tal mantiene. Ahí le tenemos clavado. No sé si llegaréis a verle. Vamos a girarle y es increíble lo bien que se estabiliza este dron. Vamos a bajarle. ¿Veis cómo al bajar a veces cimbrea un poco debido al poco aire que hace? Ahí le tenemos. Y como veis, es un vuelo muy suave, no es un dron muy rápido. Bueno, el giro sobre su eje no está nada mal. Ahora vamos a ponerlo en modo normal. Modo normal. Y está bajando ya un poquito la batería del dron. Modo experto otra vez. Vamos a quitar la grabación de la cámara. Bueno, vamos a dejarla un poco y vamos a subirle a tope. Hacerle un poquito hacia adelante. Ahí. ¿Lo veis? Hace unos planos impresionantes. Vamos a darle al reto un tujón y a ver dónde va. Ahora mismo está en reto un tujón, veis que parpadea. Vamos a apagar la grabación. Bueno, vamos a dejarle grabando mientras baja. ¿Veis? Baja lentamente. Impresionante lo bonito que es.
Ahí sigue bajando. Y prácticamente cae en el mismo sitio. Increíble. Paramos la grabación. La tenemos parada. Se encienden motores.